Muy buenas tardes, bienvenidos al show de actualidad del Mostrador Televisión. Estamos en esta oportunidad con don Ricardo Núñez, ex senador de la República, miembro del Comité Central del Partido Socialista, académico. Él dice retirado de la política, cosa que nadie le cree a un dirigente que transpira política por los poros, desde toda su vida. Entonces, senador, bienvenido al Mostrador. ¿Qué tal? Me gusta saludarlo. ¿No le molesta que le siga diciendo todavía senador? Mira, me parece muy extraño toda esta cosa, que tanta gente de repente a uno le dice senador. Yo no sé si... 20 años de senador. 20 años es demasiado en este país, es demasiado. Sobre todo porque antes los senadores yo tengo la impresión de que salían en Mercurio, salían en un par de diarios. Y ahora casi todos los senadores salen alguna vez en este medio maravilloso que es la televisión, y por lo tanto son mucho más conocidos. Por lo tanto, y la gente no sabe que hay cambios de repente, que la gente, los senadores se van, algunos se quedan, unos pierden elecciones. En mi caso me retiré, tomé la decisión después de 20 años de no seguir en el Senado. Pero parece ser que mucha gente se acostumbró a me llamar senador. Poca gente sabe que Ricardo Núñez es un sociólogo que es además presidente del Instituto de Igualdad del Partido Socialista, que es un teórico, que tiene varios libros sobre la izquierda. Y entonces, ¿se va a rescatar la izquierda, Ricardo Núñez? Estoy tratando de rescatar la historia del Partido Socialista. Estoy escribiendo tal vez el periodo más dramático de la historia del Partido Socialista, la relación del Partido Socialista con la Unidad Popular. ¿Por qué dramático? Porque terminó lo que terminó. Terminó un periodo histórico, terminó con un presidente muerto, con una experiencia maravillosa que iluminó mucho la imaginación no solamente de chilenos, sino que también del mundo entero. Y el Partido Socialista tuvo una gran responsabilidad en el sentido positivo y en el sentido negativo. Y he tratado de investigar bastante respecto a ese periodo histórico con la máxima objetividad posible, rescatando documentos, rescatando intervenciones, discursos, muchos documentos en los periódicos. Y me tiene bastante apasionado porque me he ido encontrando con momentos de la historia de Chile, de ese periodo, los 3 años de la Unidad Popular, absolutamente inéditos. Las discusiones que había en el interior del Partido Nacional, por ejemplo, bien interesante. Cómo Jarpa se hace de la presidencia de ese Partido Nacional, que tuvo un rol tan importante en el desenlace final de la Unidad Popular. Por cierto, lo más completo es lo que hicieron los norteamericanos respecto al rol que jugaron grupos económicos en Chile y norteamericanos para derrocar a Allende. Pero, para decirlo en pocas palabras, me apasiona la historia nuevamente, más que a lo mejor que la sociología. Pero, senador, presidente del Instituto de Igualdad, o sea, dice que la gente que no sabe de dónde viene no sabe exactamente para dónde va. Por lo tanto, la preocupación por la historia parece un elemento central de la política. Sin embargo, el debate hoy día, el debate en estos momentos es también en función de qué. O sea, al Partido Socialista le ha costado aparentemente mucho asumir, ¿no es cierto?, debates que en Europa se dieron en los años 70 a propósito de la tragedia chilena, el compromiso histórico en Italia, etcétera. Y entonces esta valoración de la democracia, esto no ha impregnado totalmente el telo socialista, sí o no, y no lo ha hecho clarificar su futuro como fuerza política en la sociedad chilena. Yo creo que Chile en general es un país sin debate político. Le tememos al debate político, al debate de ideas, no a la chimuchina que vemos todos los días, el dime y el direte, el que una señorita sale a contestarle a un parlamentario que le dijo no sé qué cosa. Eso no es debate político. Eso no es debate político. ¿No hay debate político en estos momentos sobre la reconstitución de la concertación, por ejemplo? No. Es decir, lo que hay es intercambio de ideas. Lo que hay es opiniones. Pero debate, en el sentido de reflexión profunda, colectivo, en donde estén involucrados no solamente los militantes de un determinado partido o de una determinada coalición, sino sus intelectuales, sus artistas, en fin, sus parlamentarios o autoridades, sus dirigentes políticos, en donde haya un focus, en donde efectivamente una reflexión de fondo se haga acerca de un proceso determinado, o acerca de lo que uno proyecta. Ese debate no existe. Lo que existe es el intercambio de opiniones. Lo que existe son lo que piensa un determinado dirigente que lo dijo a través de un medio en que normalmente le pusieron 2 o 3 frases. Pero sin embargo acaba el presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? A propósito de el llamado que el Partido Socialista le hace a Ricardo Lagos, ¿no?
esta conversación y esta promesa, Ricardo Lagos, de volver a la activación política en trabajo formativo con el Partido Socialista, ha hecho una declaración de que la recomposición de la Concertación, dice, se hace en diálogo con la base social. Pero la democracia moderna es representativa, esencialmente representativa, y la representación en Chile es un núcleo tremendamente estrecho. El sistema binominal lo tiene estrecho, todo es muy pequeño y por lo tanto hemos terminado con una dirección política encapsulada. ¿Cómo se hace ese diálogo social? Porque la sociedad marcha por un lado y la política va por otro totalmente diferente. Mira, en términos de forma y en términos de contenido. En términos de forma, yo creo que los partidos tienen que ser capaces de romper la cáscara que los está aprisionando. Si no, los partidos políticos van a seguir cuesta abajo en la rodada como el tango. Tienen que romper. El Partido Socialista está haciendo un intento en su Congreso y obligando a los dirigentes comunales a que conversen con la sociedad, que conversen con la gente, conversen con las organizaciones sociales. Se informen de que en tal o cual comuna resulta que ya esa gente no está militando en un partido político, sino que está en un sindicato, está en una organización medioambientalista, que está luchando por recuperar determinados terrenos, que está luchando por mejorar las condiciones de su salud, de su ciudad. La sociedad se organiza, los partidos son una parte de la organización que la sociedad se da. Ese diálogo, si lo lográramos, si el Partido Socialista lo lograra, y lo lograran todos los partidos, nuevamente podríamos decir la política se ha transformado en un factor de coherencia para los efectos de que la gente se sienta partícipe en una sociedad determinada y en las políticas que dentro de esa sociedad se puedan implementar. Eso es la forma. El tema de los contenidos. Vengo llegando a una reunión del Internacional Socialista, 130 partidos. La mayor parte de ellos han sido gobiernos, en Europa sobre todo. Dos de los gobiernos europeos con mayores problemas son dirigidos por socialistas, España y Grecia. Grecia está saliendo bien, España no. Irlanda, el país estrella de Europa y del mundo, se cayó. Lo está rescatando la Unión Europea a fuerza de préstamo. A fuerza de 80.000 millones de euros. 100.000 millones de dólares por lo menos, o 120.000 millones de dólares. El gran debate es que el sistema financiero europeo ya colapsó y que lo que están haciendo es un conjunto de medidas parche si uno lo mira en el corto plazo. Pero lo que dicen también en esta reunión, quienes han sufrido esa situación, es que este debate acerca del sistema financiero mundial puede hacer colapsar países en desarrollo, como este. O sea, nosotros estamos muy bien, por una serie de razones, porque tenemos commodities que en este momento son apreciados en el mundo entero y particularmente en los países emergentes como China, porque tenemos el cobre, básicamente. Básicamente cobre, pero también celulosa, también salmón, en fin, cosas de ese tipo, y minerales en general, porque tenemos una fiscalidad relativamente sana, no hay una gran deuda, no nos metimos en este cuento de las burbujas inmobiliarias, estamos relativamente bien resguardados, producto de las políticas que implementaron los gobiernos de la concertación, lo que está siguiendo en este propio gobierno. Pero el sistema financiero mundial, cuando se colapsa, si es que colapsa, por cierto, y nadie lo espera que ocurra, va a afectar a todo el mundo. ¿Qué se hace frente a eso? Bueno, reorganizar el sistema financiero mundial, como lo hemos venido diciendo tanto tiempo, el FMI, el Banco Mundial. Y por primera vez, una cosa interesante, por primera vez los socialistas europeos, los más derechistas entre comillas, no me gusta hablar mucho de derecha-izquierda de repente, pero bueno, ya, los más derechistas. Pero de modela. De modelo en algunas cosas. Algunas cosas esta gente son mucho más progresistas que nosotros, por ejemplo en temas culturales. En nadie se sonroja en Europa, ni siquiera en los sectores más de derecha, cuando se habla de la píldora. En este país no se puede hablar de la píldora, ni el condón, ni en todas esas cosas. Pero han hablado por primera vez de la creación de un impuesto mundial, la taxe to bank, como se denomina, que consiste en gravar el 0.005 a todas las transacciones financieras mundiales para tener un gran fondo para enfrentar la pobreza de África, de América Latina y de todos estos países.
Pero la ética de la solidaridad se murió en los 70 del siglo pasado en el campo internacional. Después era la época de la competición y el triunfo. Si uno escucha o lee, digamos, con atención el discurso del presidente Piñera en ENADE, se da cuenta que su anécdota del montañista que corre con otro arrancando de un oso es el bilateralismo ultramontano, ¿no es cierto? Es decir, yo compito por mí me importo yo mismo. No tengo ética de lo colectivo, ni de la solidaridad, ni de la colaboración. Entonces, estamos llenos de decisiones internacionales sobre fondos que se crean para ayudar a la pobreza, pero lo concreto es que no ha funcionado ni uno solo. No funcionó. ¿Por qué debería funcionar ahora? Porque creo que los dramas son mucho mayores. Los dramas el mundo. Por eso le digo que no hay debate político. No hay debate político porque cuando no se habla en serio sobre el tema del cambio climático, cuando no se habla en serio sobre el tema a Ricardo Lagos lo tenemos como, pero Ricardo Lagos va a hablar al mundo, no viene a Chile porque nadie le interesa en Chile, es muy poco. Pero tampoco le interesó mucho en el gobierno a Lagos, ¿o no? Yo creo que no le interesó a nadie. No estoy por defender a Ricardo Lagos porque a mí no, se trata básicamente... A mí me interesó solo porque soy geógrafo, aparte de sociólogo. Soy geógrafo, entonces yo sé que se están secando los ríos en Chile. Y cuando yo digo que se está secando el río Copiapó, donde yo era senador, me decían, está loco usted, señor. Se secó, pues se está secando, ya no existe, porque el glaciar... mire, los argentinos acaban de sacar una ley para defender sus glaciares. Y nosotros tenemos la barricola ahí haciendo... Nosotros estamos al otro lado. Y nosotros tenemos 117 glaciares. De los 117 glaciares, 112 están disminuyendo. Solo 5 están creciendo. Y eso no lo saben los chilenos. Y los glaciares son los que le alimentan nuestros ríos. ¿No? Pero yo... Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el debate político son estas cosas también. Bueno, yo he escuchado con mucha atención y he visto tus intervenciones en defensa de la minería a propósito de esto. Incluso creo que en alguna oportunidad me he apropiado una frase tuya. Dice, este es un país de mineros gobernados por agricultores. Así es. Así es. Aquí hay un tema. En el debate político no aparece la figura del centralismo y lo que es hoy día la velocidad y la forma de desarrollo nacional. ¿Qué pasa con los partidos? O sea, siguen atrincherados en el Congreso Nacional como una forma política, pero la sociedad les pasa por el lado. El tema de los mineros pasó por el lado. La ANFP les pasó por el lado. La sociedad les pasa por el lado. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que los partidos, lo conversamos, están encapsulados. Si hay por lo menos mundialmente, hay un fenómeno mundial respecto del tema del rol de los partidos, la sociedad moderna, pero es un debate muy de fondo, en fin. Pero los partidos están encapsulados y por todas estas cosas les pasan por el lado. Y por eso los institutos son muy importantes. No porque yo esté presidente de un instituto, pues es muy importante porque tienen que preocuparse de estos temas. Ahora, ¿cuáles son las arenas políticas en Chile? Porque ¿dónde se conversan estas cosas? Porque antes se conversaba de ideología. Los partidos políticos conversaban de ideología. La izquierda, sobre todo, conversaba de ideología. Conversaba si Marx tenía o no razón para determinar el modo de producción en China o en los países latinoamericanos. ¿Era el modo de producción asiático? El modo de producción asiático. Se discutía acerca de la Marta Harnecker y, por cierto, de Althusser. Y se dividían los partidos de la izquierda. Y Dominante capitalista. Dominantemente capitalista. Se discutía acerca de lo que significaba teóricamente la revolución cultural de Mao. Algunos hacían guerrillas, pero se discutía en la universidad y en todas partes. Los partidos estaban ideologizados, eso terminó por colapsar creo en el 73. Y después los partidos no hicieron el rol que hicieron en el siglo XIX, que fueron a educar. Una de las maneras con que una sociedad tiene para crecer es que sus organizaciones, no solamente la organización formal del Estado, que educa, que debe educar siempre, y en Chile está educando cada vez menos, por cierto, los partidos políticos educan. Ese rol no lo tomaron los partidos. Educar en el sentido amplio, educar lo que significa que se sequen los glaciares, educar en el sentido de lo que significa el cambio climático, educar en el sentido de lo que significa el CO2 en el ambiente, educar en el sentido de qué significa hoy en una sociedad europea. Que si usted tiene 5 años de estudios en la mejor universidad, es un don nadie. O sea, no le importa. Porque usted tiene que tener 7 años, por lo tanto tiene que ser doctorado. En Chile vamos a tener 980.000 jóvenes que van a estar en la educación superior, no solamente universitaria.